Buenos días, 8 de la mañana, Futuros, intentando saber cuál es el camino, si hacia arriba muy poquito, hacia abajo muy poquito. Vamos a ver una jornada con muchas dudas en el viejo continente. Aquí en territorio nacional, el presidente del gobierno logró a última hora del viernes una gran victoria en Bruselas, consiguiendo sobre todo que von der Leyen dijera explícitamente lo de excepción ibérica, para poder desregular, para poder separar gas y electricidad a la hora de fijar precios. Era la victoria que buscaba y necesitaba Pedro Sánchez. Desde el viernes han pasado muchísimas cosas, viernes noche. Una de ellas, que el presidente el sábado a primera hora se autoinvitó a algo que va a suceder a las 9 de la mañana, a esos desayunos de Europa Press, rodeado del IBEX 35, a quien le quiere explicar de primera mano la importancia que tiene la victoria conseguida en Bruselas el pasado viernes y lo que va a significar en creación de puestos de trabajo y en mantenimiento de la inflación para que la renta disponible no se vea tan afectada. Les va a decir el presidente del gobierno que cree que la inflación no llegará al doble dígito. Al menos se lo va a decir entre pasillos y despachos. El IBEX 35 tenía esa cita ya concertada, el presidente del gobierno la ha aprovechado. Le quiere decir también, en apenas una hora, a los principales directivos del IBEX 35, que mañana esas medidas para impulsar mediante un decreto ley el impacto de la guerra en Ucrania, 29 de marzo, lo propuso con esa fecha ya el presidente del gobierno, llevarán de manera matizada lo de no poder despedir en ese contrato, en ese despido objetivo, que es una de las grandes preocupaciones ahora mismo de los empresarios. Ver de qué manera Yolanda Díaz vuelve a colar en un decreto ley sin pasar por el Congreso una medida que pueda afectar al empleo o a los beneficios en el cortísimo plazo. Es una cita clave. A las 9 de la mañana el presidente del gobierno quiere sacar pecho en un día en el que durante todo el fin de semana y por las protestas se hablaba y mucho de un adelanto electoral ligado a las elecciones andaluzas. Esta mañana está prácticamente descartado y fuentes del Partido Socialista se han encargado, sobre todo desde ayer, en decirle a gran parte de los medios de comunicación y de los periodistas afines que habrá elecciones en 2023 sí o sí, gracias a la victoria de Pedro Sánchez del pasado viernes en esa cumbre europea en la que se llegó a levantar. Llegó a amenazar con irse a España, coger el Falcon y volverse a nuestro país. 8 y 3 de la mañana vamos a estar muy pendientes y estaremos desde las 9 de la mañana con todo el detalle en un día en el que luego le enseñaremos todo el detalle, pero la vicepresidenta Calviño marzo, ha vuelto a expresar en un documento público del Tesoro que el crecimiento de la economía española será del 7%. Hoy ya, quizá lo que debe hacer la vicepresidenta es dimitir. Que en un documento público que sirve para inversores en todo el mundo, el gobierno insista en que la economía española va a crecer un 7%, debería llevar a la vicepresidenta Calviño a hoy, en cuanto termine Sánchez, para no estropearle el día, presentar la dimisión. Ese documento salió teniendo su beneplácito. Y eso se llama manipulación. Y eso se llama mentir al mercado. Y eso se llama hacer que España pierda su prestigio a nivel internacional. Nadie se va a volver a creer nada de lo que digamos sobre nuestro crecimiento, sobre nuestra inflación y sobre nuestro cuadro macroeconómico. Y el daño al conjunto de la economía por parte de la responsable de la economía española es enorme. Tenía pase en enero, tenía pase en febrero, pero que en marzo haya un documento circulando, que se lo vamos a enseñar en media hora, por todos los lados, diciendo que España va a crecer un 7%, solo tiene un camino para la vicepresidenta del gobierno: dimitir de manera inmediata. Es una vergüenza que ante el mundo
el cuadro macroeconómico hecho en marzo no tenga ninguna afección de la guerra de Ucrania. Ninguna. El 7% que pone en ese documento es manipulación. Es una fake news en toda regla de un documento público. Y solo puede llevarle un camino a Calviño: dimitir. Y hoy, que está con Sánchez a las 9 de la mañana, tiene un buen momento para luego irse al Ministerio de Economía, coger sus cosas y a casa. Como está la situación económica, no necesitamos, no podemos consentir que se siga menospreciando la imagen de España a la hora de expresar esos cuadros macroeconómicos al exterior. Porque los inversores saben que les estamos mintiendo. Y eso va a tener un daño enorme sobre la inversión en nuestro país. Se lo vamos a enseñar enseguida. 5 claves en la mañana. Las negociaciones vuelven en Ucrania, según Ucrania, hoy lunes. Según Rusia, mañana martes. Vamos a ver durante el día cómo se puede ir sorteando, cómo se puede ir solventando, cuándo es el momento en el que se reúnen, y si de esos 15 puntos que hay en un papel para la negociación, ya hay un porcentaje importante aprobado. Zelensky dice que se está negociando ya la neutralidad detenidamente, y desde Ucrania se lanza la idea de que lo que busca Rusia es Corea del Norte, Corea del Sur, Ucrania del Este, Ucrania del Oeste. Con Ucrania del Oeste teniendo esa neutralidad, y con toda la parte del Donbass, toda la parte que tiene el fracking, es decir, que tiene el dinero, que tiene el petróleo, que tiene el gas, para el ámbito ruso. Vamos a ver qué pasa también con esas consultas de autodeterminación que quiere impulsar Rusia allí donde ya está, entre otras, toda la zona del Donbass. Y hay un informe destacado de Bloomberg con 14 principales casas de análisis que ya señala, lo vamos a ver enseguida, que Rusia pasará 2 años de recesión y una inflación superior al 20%. Llama la atención, lo vamos a ver enseguida, que ese informe no recoja también el impacto que tiene en el resto del mundo esos 2 años de recesión de Rusia y esa inflación superior al 20%. ¿Hasta dónde llegará la inflación en Occidente una vez que los embargos vayan a más, las sanciones vayan a más y el petróleo suba de precio? Lo vemos enseguida. Sánchez acude a esa autoinvitación a partir de las 9 de la mañana, lo vamos a ver aquí en Audios Televisión, y primavera histórica de dividendos en Europa. Más de 7% de rentabilidad en dividendos en sector automovilístico, en bancos y en aseguradoras. ¿Qué es lo que se está viendo por parte de las casas de análisis que va a suceder en Rusia? Fíjense en estos gráficos. Tenemos, por un lado, la inflación prevista por los analistas. Nos vamos al año 2000, al primer trimestre, justo al inicio de año, y vemos que un par de trimestres después, Rusia llegó a tener una inflación superior al 22%. Ahora, en estos momentos, la previsión del T4 de 2022, del último trimestre del año, al final de este año, es que toque más del 20%, que toque un poquito por encima del 22%, no llegando al nivel del año 2000, pero sí volviendo a una inflación muy superior. ¿Qué es lo que sucede después para que los analistas vean esta caída de la inflación en Rusia al entorno del 8%? Porque quizá la pregunta clave a hacerse no es que la inflación suba hasta aquí, que puede ser un momento de shock por las sanciones, sino cómo tiene o cómo podría tener Rusia la facilidad de reducir esa inflación desde un movimiento en el que está por encima del 22% a en el siguiente trimestre lanzarla en el entorno del 8%. Y la clave estaría en que ese shock de oferta no es el que está o no es el que chocaría contra Rusia, sino que Rusia lo que tendría es un problema de crecimiento por no tener facilidades de exportación, pero a nivel interno podría controlar mejor la inflación. Y aquí es donde yo les decía, este es el shock de Rusia, pero ¿cuál es el shock para Europa? En este último trimestre del año, en el que no sabemos si el gas americano, estadounidense, ya habrá llegado, habrá conseguido suplir gran parte del gas ruso, o si Rusia ha decidido cortarlo.
hasta dónde se puede ir la inflación en Europa en el caso de que Rusia coja un camino distinto, asuma una pérdida en el crecimiento, pero quiere impactar a la economía de Occidente, Europa, pero también por extensión a Estados Unidos, sobre todo Europa, vía cortar el suministro del gas. Aquí vemos el de Rusia, pero nadie se ha atrevido a poner todavía claro hasta dónde estaría el de Europa en el caso de que se corte. Y sobre todo, lo que habría que ver y lo que habría que intentar entender mejor es cómo esas 14 casas de análisis dan una subida muy fuerte de la inflación, que es muy comprensible, pero con una bajada tan fuerte. Tenemos por otro lado el crecimiento de Rusia, dice este informe de Bloomberg, o marca este informe de Bloomberg, fíjense, un comportamiento parecido si le damos la vuelta al de la inflación, con una caída del crecimiento de la economía en el entorno del 15%, más del 15%, pero con un comportamiento igual. ¿Dónde se produce la caída del Producto Interior Bruto ruso para que se produzca esa caída? Entonces vamos a coger como cirugía esta parte para ver qué hace, qué comportamiento tiene el Producto Interior Bruto. Fíjense en este otro gráfico. Vamos a coger solo esa parte que veíamos allí, y esa parte que veíamos allí empieza aquí. Venimos de un segundo trimestre de 2021 con un crecimiento superior al 10, por debajo del 5, en el tercer trimestre del 21, primer trimestre del 22 mantendría, según los datos, el crecimiento, pero se inicia la guerra. Caída del crecimiento del 10%, esa caída que se veía en la gráfica, caída que se acerca al 15%, caída que supera el 15% a finales de este 2022, sigue con una caída superior al 10%, 12,5% Rusia, y luego ya le vemos con una caída en el segundo trimestre de 2023, justo abril, mayo, junio del año que viene, dentro de un año, con una caída que ya estaría cerca de, por debajo del 5%, cerca del 0, y un crecimiento en el entorno del 5% en el tercer trimestre del 23. Es decir, el golpe, el shock a la economía rusa que están intentando todas las economías occidentales con esas sanciones para ganar la guerra económica, estaría empezando ya y tendría el punto álgido en el cuarto trimestre del 22. El cuarto trimestre del 22 es cuando más necesita Occidente el gas ruso. Si no ha llegado el gas de Estados Unidos, cuando más se necesita ese gas ruso es aquí, que es precisamente donde peor lo está pasando Rusia. ¿A qué puede estar jugando Europa? A buscar darle un poco de aire aquí a cambio de que se acabara todo lo que pudiera venir. ¿Y a qué puede estar jugando Rusia? Como me lleves a este nivel, veremos qué pasa. Es decir, todas las fotografías, todas las imágenes de lo que pueda suceder en la guerra económica están puestas en ese trimestre, en el cuarto trimestre, en el final de año de este 2022. Necesidad de calefacción, por tanto de gas, de petróleo de Europa, pero con la mayor caída del crecimiento por parte de Rusia. Esta es la mirada a lo que sucede en Rusia, pero hay que ver también, o se debería hacer el esfuerzo de ver, cuál es el impacto claro en el conjunto de Occidente. Y lo hemos visto con una caída del 1,5%, según distintos informes, en un análisis que vimos la semana pasada de Bloomberg. La caída de Rusia es mucho mayor, pero hay que ver hasta qué punto la caída de Europa puede estar afectada por la caída precisamente de Rusia. Estados Unidos, Biden ha tenido un fin de semana intenso. Por un lado en Bruselas, finales de la semana pasada, luego marchó a Polonia, luego su equipo también fue a Israel, luego su equipo está en Marruecos para intentar terminar toda esa canalización del gas desde Argelia por Marruecos, paradas las obras, hacia Europa a través de España. Pero Biden ha sido el protagonista. Dio un discurso histórico por un lado, en Polonia, pero en dos ocasiones a Biden se le ha ido de las manos, hasta el punto que Blinken ayer, su secretario de Estado, tuvo que salir a matizarle las palabras. Escuchen lo que decía Biden tanto en ese discurso en Polonia pidiendo que se fuera o que consiguieran derrocar a Putin,
como luego llamándole carnicero, lo que a menos de 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde están cayendo misiles, pues ha sido un aumento de tensión importante. Y aún así, lo que ha conseguido es, bueno, lo que ha sucedido, no que lo haya conseguido, es que se han calmado durante el fin de semana bastante las aguas, para lo que podría haber sido. Escuchen a Biden. Have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. God bless you all, and may God defend our freedom, and may God protect our troops. Thank you for your patience. Thank you. Make you think? He's a butcher. That's what makes me Did you make additional commitments? Thank you, guys. Thank you. Thank you. Look at what he's... Pero todo esto, que tuvo un nivel importante de subida de tensión, no tiene ni punto de comparación con lo que le dijo a la 82 aerotransportada norteamericana en suelo de Polonia, a los militares americanos. Les dio a entender, lo van a escuchar enseguida, que van a entrar en Ucrania. Escuchen. And you're going to see when you're there, and some of you have been there, you're going to see women, young people stand in the middle in front of a damn tank, just saying, I'm not leaving, I'm holding my ground. They're incredible. Pues esa es la visión de lo que está sucediendo también a nivel geopolítico, esas palabras de Biden, esos 3 trozos durante el fin de semana que muestran a un Biden mucho más agresivo en un entorno en el que lo que ha hecho ha sido subir todavía más la tensión, sobre todo en estas últimas imágenes en las que a la 82 aerotransportada norteamericana le decía directamente lo que veréis cuando estéis allí, dando por hecho que Estados Unidos entraría. Solo un gráfico más, lo que está sucediendo con 2 aspectos. Por un lado, el bono americano, en esa tercer peor caída en los últimos 100 años. 1922, tenemos por un lado la Primera Guerra Mundial, tenemos por otro lado la primera crisis del petróleo, bono americano, caída del 8,9%, en este momento situándose en la tercera peor caída de los últimos 100 años. Esto es una paliza importante al bono americano, aunque no se está destacando lo suficiente. Pero cuando se ve la afección que comentábamos antes a Europa, pero también a Estados Unidos, este guantazo, esta paliza, por no usar términos bélicos, es destacada. Y está señalando que la economía norteamericana también va a tener una afección importante. 8,9% frente al 15,4%, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, 8,9% de caída en esa tercera peor caída en el último siglo. Un gráfico más, lo que ha sucedido o lo que sucede con la mejor manera de poder trabajar, hay demasiados datos, lo voy a reducir, la mejor manera de poder invertir en un escenario como este. Se han cogido en las últimas grandes crisis, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Bretton Woods, el embargo del petróleo del 72, la revolución iraní, el boom de Reagan, la entrada de China como gran demandante, todos estos entornos, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, provocaron un momento de inflación muy elevado. Inicio y fin de la Segunda Guerra Mundial. Guerra de Corea, Bretton Woods, llegando hasta Reagan y la entrada de China como gran demandante, como gran consumidor. En la mayoría de los casos, lo que ha salvado las carteras es la inversión en materias primas, commodities relacionados con la energía, una inversión global relacionada con todos los assets, 41%, 25% de inflación que permitían una rentabilidad, por ejemplo, del 3% o del 16%. Un momento de inflación muy elevado con un retorno también muy elevado, hasta el 41 y el 25%. Una
tendencia también de inversión en commodities en general, no solo en energía, o una tendencia de invertir en commodities ligados a industrial o en commodities ligados a bonos. Hasta el oro y metales preciosos se encuentra gran parte de la rentabilidad que ven aquí en verde. Por lo que, mirando cuando los periodos de inflación han impactado muy fuerte, las materias primas han sido la gran solución para el inversor, por lo menos para protegerse de lo que estaba haciendo la inflación, por lo menos para recuperar el terreno inflacionario. Vistazo en este inicio de semana de lo que está sucediendo, ya saben, 9 de la mañana el presidente del gobierno, autoinvitado con el resto del IBEX 35, lo veremos aquí en Negocios Televisión, esos desayunos de Europa Press, claves de una mañana que vamos a ver también cómo vienen desde Asia. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, José Antonio.